Hola chicos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a continuar con la inmunidad adaptativa. Lo primero que vamos a ver es cómo se clasifica. La inmunidad adaptativa se clasifica primero en una inmunidad adaptativa natural y una inmunidad adaptativa artificial. ¿Con qué está relacionado esto? Con si los mecanismos son propios de la naturaleza o si esos mecanismos incluyen la intervención del hombre. Dentro de la inmunidad adaptativa natural, a su vez la vamos a clasificar en pasiva y en activa. ¿Qué significa esto? Pasivo es cuando se produce la transferencia de productos y activo es cuando la respuesta la desarrolla el propio individuo. Entonces, por ejemplo, dentro de la inmunidad adaptativa natural pasiva, encontramos los anticuerpos que pasa la madre a su bebé a través, por ejemplo, de la placenta. En cambio, la inmunidad adaptativa natural activa se da cuando nosotros contraemos la infección de ese antígeno y de esa manera desarrollamos nosotros mismos la respuesta. Por otro lado, tenemos la inmunidad adaptativa artificial. En este caso, también la clasificamos en pasiva y en activa, y la inmunidad adaptativa artificial pasiva consiste en directamente la transferencia de anticuerpos, por ejemplo, a través de un suero. Mientras que la inmunidad adaptativa artificial activa es el ejemplo de las vacunas. Es decir, una vacuna, a mí me colocan ese antígeno inactivado o atenuado de manera tal que yo tengo la capacidad de desarrollar la respuesta yo sin que me genere la enfermedad. Entonces, en conclusión, siempre que hablemos de inmunidad activa, vamos a hablar de que es el propio individuo quien desarrolla la respuesta, mientras que, como les dije recién, cuando hablamos de inmunidad pasiva, en este caso hay una transferencia de productos de la respuesta inmune. Por ejemplo, puede ser en la artificial a través de un suero y en la natural anticuerpos que la madre ya formados le pasa a su hijo, por ejemplo, a través de la leche materna o a través de la placenta. Entonces, ¿quiénes forman parte de esta inmunidad adaptativa? Los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B y linfocitos T no los podemos distinguir en un microscopio. Es decir, si yo quiero ver, no los puedo distinguir. Entonces, la diferencia radica en ellos, en el lugar principalmente donde maduran. Es decir, ambos se forman en la médula ósea, pero los linfocitos T maduran en el timo, que es un órgano que se encuentra en el tórax, que ya vamos a ver enseguida, mientras que los linfocitos B maduran en la misma médula ósea. ¿Dónde los puedo encontrar a los linfocitos? Bueno, los puedo encontrar circulando o también los puedo encontrar en lo que nosotros llamamos los órganos linfoides, como los ganglios o tejidos que nosotros denominamos asociados a mucosas, que ya los vamos a ver enseguida. Entonces, en la sangre periférica están presentes un porcentaje entre un 20 y un 40% de linfocitos, con valores que van entre los 1500 y 4000 por milímetro cúbico. Entonces, vamos a arrancar acá con los componentes del sistema inmune, donde vamos a ver muchas de las estructuras que hemos estado mencionando recién. Es lo que nosotros llamamos los órganos linfáticos. Entonces, por ejemplo, ahí vemos los órganos linfáticos como la médula ósea, como el timo, como las adenoides, las amígdalas, las placas de Peyer en el intestino, el apéndice, el vaso y un montón de ganglios. Ahora vamos a empezar a describir un poquito estos órganos linfáticos. Primero los vamos a clasificar en órganos linfoides primarios y secundarios. Los órganos linfoides primarios son la médula ósea y el timo, por lo que ya hemos visto.
es decir, se producen los linfocitos B y T en la médula ósea, los B maduran allí, se diferencian ahí, y los T maduran en el timo. Por eso es que los consideramos órganos linfáticos o linfoides primarios. Pero dentro de los secundarios vamos a tener los ganglios, que tenemos un montón de ganglios distribuidos por todo el cuerpo, aunque predominan en algunas regiones, por ejemplo las axilas, por ejemplo el cuello, por ejemplo la ingle. También como órganos secundarios vamos a tener el vaso, el hígado, lo que llamamos tejidos linfoides asociados a la piel, y los tejidos linfoides asociados a mucosa o MALT. Dentro de estos tejidos linfoides asociados a mucosas vamos a tener en el aparato digestivo, en el aparato respiratorio y en el aparato urogenital. Dentro de los que están en el aparato digestivo vamos a tener, por ejemplo, las amígdalas, las adenoides, el apéndice, las placas de Peyer. Ahora vamos a profundizar un poquito más en estos. Empezamos con los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos, como les dije recién, están distribuidos en todo el cuerpo, aunque hay regiones donde predominan. Son masas de tejido esponjoso que tienen esta estructura que nosotros vemos acá. Tengo conductos linfáticos aferentes, conductos linfáticos eferentes, y la función que tienen estos ganglios que están distribuidos por todo el cuerpo es filtrar la linfa. Los vasos linfáticos, que ahí los vemos, son las vías de retorno del líquido intersticial al sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué encuentro dentro de estos ganglios? Dentro de estos ganglios voy a encontrar linfocitos, macrófagos, células dendríticas, que lo que van a hacer es justamente depurar, filtrar mi linfa, eliminar estos antígenos, estos microorganismos que puedan venir en la linfa, y de esa manera, cuando la linfa sale por ese vaso linfático eferente, sale, diríamos, limpia. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos una infección, no sé, en la garganta, se nos inflaman los ganglios del cuello, porque justamente estos linfocitos, estos macrófagos y estas células dendríticas que tenemos ahí, como detectan un microorganismo, empiezan a proliferar, y entonces de esa manera el tamaño de los ganglios aumenta. Por otro lado tenemos el vaso. El vaso es un órgano que se encuentra en el hipocondrio izquierdo, dentro de la cavidad abdominal, se encuentra por detrás del estómago, debajo del diafragma, y es muy importante porque también contiene linfocitos, también contiene células fagocíticas. ¿Pero por qué es tan importante el vaso? Porque lo que hace es ser una gran barrera, una gran protección, sobre todo contra las infecciones que vienen por la sangre. Entonces, los materiales extraños en este caso entran por vía sanguínea y no por vía linfática. Después tenemos los tejidos linfoides asociados a mucosas. En este caso son tejidos que tienen mucha concentración de linfocitos y de células fagocíticas. Por ejemplo, lo que llamamos el anillo de Waldeyer, que en realidad está formado por las amígdalas. Tenemos amígdalas palatinas, amígdalas linguales, amígdalas tubáricas, amígdalas faríngeas, y lo que hacen las amígdalas, seguramente las han sentido nombrar alguna vez, quizás algunos se las hayan extraído o no. Las amígdalas lo que hacen es atrapar todos aquellos antígenos, todas aquellas partículas que ingresen a nosotros por vía nasal o por vía oral. Entonces, justamente son una protección que tenemos contra aquellas partículas que quieran ingresar por estas vías. También tenemos las placas de Peyer. Las placas de Peyer están en la parte interna de la membrana mucosa y externa dentro de lo que vendría a ser la pared del intestino, y justamente nos protegen de los microorganismos que habitan en el tracto intestinal. Y por último tenemos el apéndice,
que también es una estructura que se encuentra al principio del intestino grueso y que interviene o que forma parte de este sistema inmune. Son cúmulos linfoides y que justamente lo que hacen es ser una barrera más contra el ingreso de microorganismos. Bueno chicos, llegamos hasta acá con este video. Cualquier cosa, escuchamos sus dudas.